Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos aquí a una emisión más de Close Up en este sábado 4 de mayo. En esta ocasión corresponde a Jorge Castañeda, este comentócrata que recomendó a la candidata de derecha Xóchitl Gálvez hacer guerra sucia, pero guerra en serio, y ella decidió aceptar. Ya hasta aquí, póngase cómodo, comencemos. Comencemos con el close-up de Jorge Castañeda. En el año 2006, el ex canciller Jorge Castañeda quiso ser candidato presidencial. No lo logró y desde entonces ha estado detrás de las campañas de los aspirantes de la derecha de una u otra forma. Previo al segundo debate presidencial, le aconsejó a Xóchitl Gálvez que debía irse directo a la yugular de la candidata Claudia Sheinbaum para que no se le fuera viva como la primera vez, y además le dijo que no respetara las normas del INE, actos que tal cual vimos frente a las cámaras de los estudios Churubusco. Esto fue lo que escribió Jorge Castañeda el miércoles 24 de abril en su columna del Universal. La única estrategia es el ataque, constante e inmisericordia. Debe hacer caso omiso de las reglas del debate previamente acordadas por sus representantes e interrumpir repetidamente a Sheinbaum con una sola pregunta. ¿Por qué no contestas? No hay que esperar su turno, increparla con un par de palabras. Fueron sus consejos a partir de su experiencia de haber estado detrás de la preparación de debates del 94, del 2000, del 2006 y del 2018 con Ricardo Anaya. Y precisamente así fue. Al arranque del debate, Gálvez interrumpió mientras la morenista tenía el uso de la voz, lo cual la distrajo y tropezó con unas cifras. La senadora panista mostró letreros contra Sheinbaum cuando no era su turno, por lo cual la moderadora Adriana Pérez Cañedo le sacó la tarjeta amarilla. También sacó un objeto, en este caso una botella de agua, lo cual también estaba prohibido por el INE. Y, en efecto, le cuestionó una y otra vez por qué no contestaba sus preguntas. Con los suyos, con Grupo IGA, con el de Yauro Pesa, que le asignaron 66,000 millones. Tampoco contestó. No contesta nada. Candidata Sheinbaum. Es que no voy a contestar a las mentiras de la candidata del PRI. Pero miren, vamos a hablar de desarrollo sustentable, justamente. Lo que está haciendo la Cuarta Transformación. El monero Waldo Matus, que publica en el Universal, había previsto que eso pasaría. En un tuit publicó la columna y añadió que son tan básicos y vacíos que le harían caso. En entrevista para este espacio, el monero planteó que con ello la candidata Xóchitl ya no puede seguir diciendo que es ciudadana si siguió al pie de la letra las recomendaciones de ese grupo partidista e intelectual de derecha. Ni siquiera tienen la atención de hacerlo disimuladamente, ¿no? Primero lo hacen en un programa a nivel nacional y después escribe un artículo para dar esta suerte de indicaciones. Entonces, si la población está recibiendo ese mensaje, ¿qué esperan que va a pasar cuando vean el debate y justamente vean a Xóchitl Gálvez haciendo lo que le están indicando? Pues obviamente van a decir, no, pues, ¿cómo puedo creer en ella? ¿Cómo puedo creer en el mensaje que me está enviando y en las actitudes que está tomando si este comportamiento ya fue prediseñado con anticipación? Pero al final del día, el análisis y el golpe de realidad lo vamos a tener el 2 de junio. Y ese día nos daremos cuenta qué tan eficientes son estas tácticas, que desde mi punto de vista no lo son, qué tanto se la pasan renegando de las encuestas, se la pasan renegando de los datos que están ahí flotando en el ambiente. Entonces vamos a ver el 2 de junio. Desde mi punto de vista, lo que se va a revelar es que no están haciendo la tarea correctamente. En la cruda postdebate, al día siguiente, la candidata Xóchitl Gálvez tuvo un live con jóvenes, donde les compartió que recibió muchas recomendaciones,
entre ellas atacar. Todo mundo te da consejos, todo mundo te dice qué hacer, cómo hacerlo. Unos párale una madrina, otros no, queremos oír puras propuestas. Y tú escuchas y haces lo que crees que debes hacer, fue lo que compartió en esta charla con los jóvenes. Castañeda, por su parte, el lunes, comentó que debió haber sido incluso más incisiva. Esto fue lo que resaltó en la revista Nexus. Puede publicar ahí porque su amigo es Héctor Aguilar Camín, el director de esta revista. Esto fue lo que escribió. Sacó a relucir asuntos personales, de familia, de corrupción o de complicidad que, escuchen esto, ciertos o falsos, sacaron a su adversaria. Violó las reglas unas 2 o 3 veces, tanto para subrayar la falta de respuestas como las evidentes falsedades. Para mi gusto, debió haberlo hecho con mayor insistencia, interrumpiendo, provocando y desequilibrando a la otra candidata, pero peor es nada. Por la noche de ese mismo lunes, postdebate, desde su adorado París, participó, como suele hacerlo, en Es la Hora de Opinar, este programa de Televisa conducido por Leo Zuckerman. Durante sus intervenciones por una videollamada entrecortada, brilló precisamente esa sed de golpear, golpear y golpear, como en el boxeo. Tienes que ir a matar. Para eso son los debates. Los debates no son para presentar una propuesta diferente, son para ir a destruir, si puedes. Y si no destruir, por lo menos criticar, atacar, debilitar al adversario. En ese sentido, Xóchitl estuvo mucho mejor, fue lo que planteó en sus intervenciones. Y terminó así. Sigue la decisión de Xóchitl y de su equipo de seguirlo con lo que les funcionó el domingo en la noche, de la agresividad, de la negatividad, de los golpes, de los ataques, de buscarle, de investigarle asuntos a Claudia Sheinbaum. Pueden ser ciertos o no lo son, pero eso es lo que sirve. Seguir con ese camino y ver si así se cierra la brecha. Eso lo dijo el lunes por la noche, pero desde marzo pasado, en un artículo de la revista Nexus y en ese mismo programa de Televisa, Jorge Castañeda sugirió recurrir al manual Go Negative con Claudia, ya no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo, pero no lo estaban haciendo. Al respecto, por cierto, de esas primeras declaraciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó en una conferencia de prensa, cuyo video el INE solicitó bajar por violar la ley electoral, lo siguiente. Castañeda fue canciller de Fox y luego fue asesor en la pasada elección presidencial de Ricardo Anaya en 2018. No solo eso, recientemente ha estado asesorando al jefe de todo el bloque conservador. Que no crean que son los dirigentes de los partidos, no. El jefe es Claudio X González y él, Castañeda, está vinculado con Claudio X González. Es momento de pasar al primer close-up, el comunista hijo del canciller. Jorge Castañeda pasó una niñez viendo a su padre hacer política exterior. Desde muy temprana edad ha tenido una vida en la élite política, entre vinos franceses, choferes de relaciones exteriores, empleadas domésticas y pares en las colonias Polanco y Pedregales, 2 de las colonias más acomodadas de la Ciudad de México. Su padre Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa fue el canciller mexicano durante el sexenio de José López Portillo. Su madre, Oma Goodman, era una bioquímica y judía que emigró de un poblado ruso-polaco huyendo de los nazis. Ella, traductora en la ONU, fue quien impulsó al padre al servicio exterior mexicano, lo que le implicó para Jorge una infancia entre México y Estados Unidos. Su primera remembranza política fue haber visto por la televisión a sus 7 años la contienda electoral entre los candidatos Nixon y Kennedy, de cuyo homicidio se enteró ya en Egipto cuando su padre era embajador en ese país. En el movimiento del 68, ya con 15 años, su participación fue mínima. El 2 de octubre se acercó a la Plaza de las Tres Culturas, pero al ver militares y tanques, huyó al lujoso sur donde residía. Egresado del Liceo Franco-Mexicano, de la Universidad de Princeton y, sobre todo, tras varios años estudiando en París, a los 25 años el economista ingresó al Partido Comunista Mexicano luego de haber estado en su versión francesa. Ahí, por cierto, se enemistó con Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Esto es lo que escribe Castañeda en su autobiografía llamada Amarres Perros, publicada por Alfaguara en el año 2015. Durante un largo periodo, desde la primavera de 1979 hasta el 19 Congreso del PCM, del Partido Comunista Mexicano, en marzo de 1981, participé en el intento de actualización del comunismo mexicano. Ya con 3 años de membresía en el Partido Comunista, quiso postularse para la dirección, pero el requisito eran 5 años de antigüedad. Luego de intentar cambiar los estatutos a su conveniencia, salió del partido. Su padre, el canciller, entonces lo reclutó para coadyuvar en la relación México-Centroamérica en tiempo de las guerrillas y también en tiempos del espionaje desde el búnker de Fernando Gutiérrez Barrios. Si hubiera logrado la dirección del partido, reflexiona en su libro, quizás me habría vuelto lúgubre comunista y nos hubiéramos ahorrado las consecuencias de mis aventuras. Aunque también era simpatizante y estuvo en algunas giras con Cuauhtémoc Cárdenas, en los 90 se relacionó de manera más íntima con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, esto a través del escritor mexicano, defensor de Echeverría, por cierto, y embajador de Francia, Carlos Fuentes. Aunque llegaron a tener encuentros con alcohol de por medio, Castañeda confesó que la interlocución con Salinas lo inhibía, lo destanteaba. Nunca acabó de creer que podía confiar en él. En un par de ocasiones, escribe en su autobiografía, disfruté largos ratos con Fuentes y Salinas, una vez en Nueva York, el año siguiente en compañía también de García Márquez, de Ángeles Mastretta y Héctor Aguilar Camín, de donde salimos arrastrándonos este último y yo. Otra vez nos reunimos en Londres con Roberto Mangabeira, amigo norteamericano brasileño de Salinas y mío, y además profesor de Derecho en Harvard. Previamente había tenido contacto con José Córdoba Montoya, sí, el operador y consejero de Salinas de Gortari desde su destape, a quien asesoró en temas internacionales. Pasamos al siguiente close-up, el consejero de Fox. En 1999, el empresario de derecha Vicente Fox invitó a Jorge Castañeda a colaborar en su campaña para darle visión del mundo y contactos globales, invitación antecedida por varias reuniones cuando él era gobernador de Guanajuato, cuando, recuerda Castañeda, el coca-colero aún se comportaba como provinciano. Este es un fragmento de su autobiografía. Fox me brindó una oportunidad única, pertenecer al primer círculo de sus consejeros, colaboradores o contactos, cosa que resultaba imposible con el PRI. Al delegarme Fox como su portavoz en la televisión, actuaba con mayor picardía de la que suponían los panistas y otros miembros del equipo. Así, me gané el ingreso a la ronda final de candidatos a un puesto de gabinete. Una vez consumada la victoria electoral y la alternancia en el año 2000, Castañeda recibió en el reparto la Cancillería, igual que su padre. Algunos empresarios no vieron con buenos ojos a este supuesto izquierdista en el gobierno federal, por lo que Fox le recomendó mejorar sus relaciones con los empresarios y también de paso le pidió ser menos exigente con los colaboradores de Marta Sagún. Como el mismo Castañeda lo plantea en el libro de sus memorias, la relación con Cuba fue la que más tiempo y cobertura mediática ocupó durante sus breves 2 años en Relaciones Exteriores. En 2002, fue él, Castañeda, quien sugirió a Fox invitar a Fidel Castro a una cumbre internacional donde también estaba invitado el presidente estadounidense y anticastrista George Bush. El panista tuvo que negociar y ofrecer opciones a Castro para que aceptara acudir. Esto escribió: si la frase no hubiera existido, habría que haberla inventado, como Dios para Voltaire. Comes y te vas. Le debemos a Carlos Marín de Milenio haber imaginado una exclamación jamás pronunciada por Fox, pero que sintetiza a la perfección el mensaje. Fue lo que escribe Castañeda en su libro sobre la charla telefónica que tuvieron Vicente Fox y Fidel Castro previa a una conferencia internacional en Monterrey que derivó en los reclamos públicos del cubano por acotar su estancia en el país. A los pocos días, el 22 de marzo de 2002, el diario oficialista cubano Granma publicó un editorial titulado El culpable de lo sucedido en Monterrey fue Jorge Castañeda. Aún así, no dejó la Cancillería hasta después. Presentó su renuncia el 10 de enero del año 2003,
para contender por una candidatura presidencial en el año 2006. Finalizamos el close-up, el maquiavélico. El candidato favorito de Vicente Fox era Santiago Krill, su secretario de Gobernación. Sin dedazo, Jorge Castañeda intentó ser candidato independiente cuando la ley electoral aún no lo permitía. Presentó amparos, realizó caravanas de norte a sur en el denominado Güero Móvil y también contó con financiamiento de empresarios. No obstante, terminó tirando la toalla. Luego hizo su luchita para entrar al gabinete de Felipe Calderón. Incluso le hizo un favor. Anhelaba la CEP o la Sedesol, pero no se concretó. En julio de 2006, recuerda Castañeda, durante la protesta de López Obrador contra el supuesto fraude electoral, Calderón me pidió que le asistiera en el ámbito externo para neutralizar la campaña de AMLO de denuncia con los comicios, y así lo hizo con mucho gusto. Sin embargo, en ese libro publicado hasta 2015, su autobiografía, omitió que abonó a la guerra sucia contra López Obrador en la de 2006. En una columna de Reforma, llamó a los medios de comunicación a amplificar la campaña de miedo y ganarle a la buena, a la mala y de todas las maneras posibles. La estrategia la repitió cuando fue el asesor principal del panista Ricardo Anaya en el año 2018, a quien vimos bastante rudo contra López Obrador en los debates, diciéndole contesta o no, contesta sí o no. E incluso, previo al último encuentro, publicó un video golpeando una pera de Vox al estilo Castañeda. Ya como presidente de México, el presidente López Obrador recordó lo del año 2006 de esta manera. Un intelectual, bueno, académico, que habla muy bien francés e inglés y escribe, Castañeda, que no quiere decir que sepan de política. Llegó a decir en su momento que a mí debían detenerme como fuera. Insinuó que era válido eliminarme, así como se los estoy planteando, al grado de que, como hubieron protestas por ese posicionamiento, él tuvo que ofrecer disculpas. Pero es el conservadurismo en la práctica política, es maquiavelismo. ¿Qué decía Maquiavelo? Decía, el fin justifica los medios. A tan solo un mes de las elecciones, la guerra sucia se ha envilecido cada vez más y Jorge Castañeda, ya sea desde su amada Francia o desde la comentocracia, ha formado parte de este lodo. Solo el 2 de junio se sabrá qué tan eficaz es tirar a matar. Gracias por habernos acompañado en este close-up de Jorge Castañeda. Gracias, como siempre, por sus comentarios, likes, dislikes y superchats. Nosotros nos vemos en la próxima emisión.